no me acuerdo que llevo bolsita, sino me acuerdo cuando me la tengo que cambiar, y esto pues no me impide nada, en la vida rutinaria no me impide nada. L'Hospital de la Plana de Vila-real fa cada any 50 ostomies, una pràctica que consisteix a treure fora del cos els residus de la digestió a través d'una obertura en l'abdomen. Una exposició al centre sanitari recull casos de pacients de tot Espanya que porten esta bossa externa i pretenen que la seva situació deixi de suposar un estigma. Pascual tuvo cáncer de colon. A raíz de su enfermedad tuvieron que extirparle parte del intestino y crear un orificio en su abdomen. Es lo que se conoce como ostomía, una intervención para dar salida a la orina o a las heces a través de una bolsa adaptada al cuerpo. El cuerpo también se va acostumbrando a hacer sus necesidades a una hora, como cualquier otra persona que cuando se levanta hace sus necesidades, o al mediodía o por la noche. Pues esto es igual. Las patologías que derivan en una ostomía son variadas. Tumores, enfermedades intestinales como colitis, malformaciones o accidentes son las más comunes. Los pacientes reciben asesoramiento terapéutico para convivir con ello. Para Pascual, la ayuda de Emilia, su enfermera estomaterapeuta, ha sido esencial. Te enseña cómo te lo tienes que hacer, cómo tienes que recortar, cómo te lo tienes que poner. La reacción siempre es muy impactante, pero sí que es verdad que esta información previa que se les da les ayuda a, luego en el momento del postoperatorio, a encajar un poquito mejor la situación. El Hospital de la Plana de Vila-real realiza aproximadamente 50 ostomías al año. Una exposición en el centro hospitalario recoge los casos de algunos pacientes para luchar contra los estigmas. Lo vamos viendo que las personas ostomizadas cada vez van perdiendo más ese temor a comunicar y a dar a conocer que llevan un estoma. Ellos mismos son conscientes de que todavía existe un tabú por el miedo al rechazo. Por ello reivindican que la ostomía no es más que el comienzo de una nueva vida.